Querida comunidad latinoamericana, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel Hernández. Como todos los sábados, llevando a ustedes el show 3 a 1, el show de la familia latina, para presentarles los temas más importantes del momento. Ya saben, el número telefónico al cual se pueden comunicar y solicitar los temas es al 647-762-8849. 647-762-8849. Pueden llamarme, me dejan mensaje o me mandan un mensaje de texto o se pueden comunicar por WhatsApp. Eh, Así que hoy tenemos un temita, como les digo, muy importante y es el estrés y la violencia en el hogar durante la pandemia. Este tema ya ha sido tratado en el show 3 a 1, pero lo vamos a tratar de nuevo a solicitud de nuestros oyentes, nuestra querida audiencia. Así que hoy vamos a llevar a cabo porque sabemos que el estrés y el conflicto se sucede en las relaciones interpersonales y esto algunas veces incluye abuso emocional, físico, sexual, financiero o en conductas controladoras, con algunos padres que están reportando más violencia en sus relaciones con sus hijos debido a la pandemia del COVID-19. Puede que los niños también estén padeciendo más estrés durante estos tiempos de tensión, pero para ello tenemos hoy una autoridad en la materia como es la doctora Luz Nailer Guamo, que es una doctora muy, pero muy altamente calificada para desglosar el tema, y es así como ella es egresada de la universidad, psicóloga egresada de la Universidad San Martín de Bogotá, es especialista en psicología clínica de la Universidad Javeriana, docente universitaria y también ejerce una maestría en paz y ciudadanía de la Universidad Uniminuto. Así que tenemos a bien esta autoridad en la materia para que desglose este tema. Adelante, doctora, bienvenida. Es un honor tenerla aquí en Frecuencia 5 FM de Toronto. El día de hoy podemos hablar del estrés que genera esta pandemia o que nos ha generado esta pandemia. Cómo afrontarla, cómo vivir con ello, cómo sobresalir de estas situaciones. Recordemos que el estrés son los estados alterados de nuestra conciencia, de nuestros estados de ánimos. ¿Y qué nos genera el estrés en estos momentos? Porque estamos padeciendo de estados o de entornos, vivimos asustados, frustrados, afligidos, con síntomas de ansiedad. ¿Qué pasa con ello? Estas situaciones nos ha generado el encierro, el estar alejado de las personas, estar alejados de nuestros seres queridos, estar alejados de nuestra vida cotidiana. Esto genera estrés. Estas situaciones de ansiedad y de preocupación por un futuro incierto hace que nosotros los seres humanos generemos estas situaciones de estrés. Y peor aún, estar encerrados todos en familia. ¿Qué pasa? Hay situaciones tan adversas que nos impiden realmente a generar estas situaciones de conflicto. Estamos constantemente todos reunidos en una casa, donde nos levantamos y nos vemos todos los días la cara y las 24 horas del día estamos ahí. Eso genera estrés. ¿Por qué? Porque habitualmente salimos, compartimos con otras personas, tenemos una vida social activa. De hecho, nosotros los seres humanos somos socialmente activos, no somos personas sedentarias, no somos personas que estamos encerradas, aisladas. Eso nunca ha sucedido durante nuestro proceso de formación. Pero ¿qué pasa? Con esta situación que se está presentando, ha generado unas situaciones de ansiedad,
ha generado unas situaciones de agresividad, ha generado situaciones de conflictos, donde aquí es donde vamos a ver que nosotros los seres humanos somos totalmente irracionales ante las situaciones de convivencia, que ha sido uno de los factores importantes durante este proceso del COVID. Uno que que nos hemos dado cuenta realmente es que estas situaciones nos han generado conflicto dentro de la familia. ¿Qué ha pasado? Ustedes han escuchado que muchas personas se han separado, que a muchas personas se han suicidado, que muchas personas son violentas y agresivas con sus hijos, se ha despertado una ola de intolerancia, de irrespeto, de falta de confianza, de falta de comunicación. Ahí en estos momentos de encierro, en estos momentos de aislamiento de diferentes grupos sociales, y tener que estar en casa con nuestra familia hace que abra diferentes puertas de conocernos, de darnos la oportunidad, y lamentablemente muchos de nosotros no hemos aprovechado esas oportunidades que nos ha dado este COVID. Definitivamente en estas situaciones de pandemia son las oportunidades para conocernos, para entendernos, para comprendernos, para limar asperezas, para tener tiempo de comprensión, de tolerancia, de escucharnos, de sanar. No ha pasado eso. Lamentablemente en estas situaciones de COVID, en estos momentos de conflictos, en estos momentos de ansiedad, en estos momentos de preocupación, ha generado muchas problemáticas, entre ellos la mala comunicación y el despertar de unos sentimientos que no estaban antes, y esos sentimientos se llaman conflictos internos familiares, y esos conflictos internos familiares han generado que muchas parejas hayan generado rupturas. Estos conflictos familiares han generado que los papás sean violentos con sus hijos. ¿Por qué? Porque un hijo que está durante todo el día con el papá y todo el día con la mamá, pues los niños simplemente son hiperactivos, son rebeldes, no obedecen. Entonces el encierro hace que los niños exploten de alguna manera sus actividades porque ellos tienen suficiente energía, y entonces, ¿qué es lo más fácil para un papá? Simplemente sacar la correa y castigarlos, y quédese quieto. Lamentablemente eso no puede suceder. ¿Cuál es la idea? La idea es de que nosotros como familia empecemos a comunicarnos. Entonces aquí es donde vamos a empezar a hablar de cómo entendernos unos a los otros, cómo aprender a comunicarnos, cómo aprender a sanar, cómo aprender a escucharnos. Eso es una de las oportunidades que va a generar menos estrés. Claro, es entendible que muchos de nosotros o muchas personas hayan quedado sin empleo. Muchas personas estén preocupadas por las situaciones económicas, por una situación familiar, porque el encierro ha impedido visitar sus familiares sin saber cómo están, si están comiendo, si están bien, sus situaciones emocionales o su entorno familiar ha sido prácticamente frustrado. Entonces, la idea es de que nosotros como personas, como ciudadanos conscientes, como personas racionales, aprendamos a convivir con este estrés. Tenemos que aprender a ser más resilientes, a tener más capacidad de resiliencia. ¿Por qué? Porque es que esto va a durar. ¿Cuánto? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo? Ni idea. Llegaron las vacunas y estamos con las vacunas y todo el proceso de vacunación, pero por ejemplo en este país, Colombia, ha sido un proceso extremadamente lento. Mientras tanto, poco a poco se ha activado el comercio, los procesos laborales, pero pese a eso, aún tenemos que seguirnos cuidando, aún tenemos que seguir encerrados cuidando a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestra familia. ¿Qué está pasando? En este país, yo no sé, y en muchos más, hay desobediencia social, la gente está cansada, la gente está estresada, la gente se aburrió del encierro y la gente se cree que a ellos no les va a pasar nada. Pero lamentablemente la alta mortalidad por este virus ha generado más preocupaciones y más estrés ante las autoridades gubernamentales de nuestro país. Pero ¿qué ha pasado? Que la gente no toma conciencia, que no es responsable de sus actos y que piensan que esto es una farsa. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer durante nuestros encierros? O qué era lo que se más recomendaba, es mantener una comunicación asertiva.
¿Qué es una comunicación asertiva? Poder sentarnos con nuestra familia y limar esas asperezas. Si hemos tenido conflicto durante nuestra convivencia, que no habíamos tenido el tiempo suficiente para dialogar o para comunicarnos, este es el momento para tomarse el tiempo, para hablar con su familia, para contarnos nuestros inconvenientes, para compartir información. Hay muchos papás que no conocen a sus hijos, que no conocen sus proyectos de vida de sus hijos. De hecho, muchos papás no saben ni siquiera cuál es el color o la comida preferida de sus hijos, porque el exceso de trabajo ha generado que los papás estén ocupados trabajando y los niños estén solos en la casa, una ruta los lleva, los trae, o quizá una persona encargada de ellos sea los cuidadores. Pero nunca un papá o una mamá ha tenido el tiempo suficiente, el tiempo necesario para escuchar sus ideas, sus fortalezas, sus debilidades. Eso ha sido una complicación grave porque los papás estamos dedicados a producir dinero, pero no a producir buenos hijos, no acompañarlos durante un proceso de crecimiento, no estar con ellos durante un proceso de crecimiento. Entonces, ese es el momento para, además de comunicarnos con nuestros hijos, es el momento indicado para hacer una reunión familiar, para compartir en familia, para sentarnos a la luz del sol, salir un ratico en la terraza o en el jardín si la tenemos, o un momentico, los 15, 10 minutos que nos dan de salida para tomar aire puro y sentarnos a charlar como familia, o simplemente reunirnos frente a una pantalla de televisión, vernos una muy buena película, comer palomitas de maíz, quizá, no sé, o simplemente sentarnos y escucharnos. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Cuáles han sido nuestros conflictos? ¿Por qué nos comportamos de X o Y manera? Porque eso es importante, eso hace parte de una convivencia, eso hace parte de la tolerancia, eso hace parte de tener una vida en paz, una vida tranquila, porque cuando tú vives sano emocionalmente, cuando tú vives sano espiritualmente, vamos a vivir felices, porque ya no tengo conflictos, porque ya no estoy resentido porque tú me regañaste o me trataste mal o me ofendiste. No, simplemente es el momento para hablar, es el momento para discernir, es el momento para compartir, es el momento de aprovechar estos espacios de soledad, de estar en familia, de compartir en familia, para que las cosas se fortalezca la unión familiar, para que la comunicación sea mucho más asertiva y mucho más agradable durante los procesos de crecimiento de nuestros hijos y durante nuestra convivencia con nuestras parejas. Ahora, otro de los conflictos que se ha presentado durante la convivencia, y ustedes han escuchado, es que las parejas se han separado. ¿Por qué? Porque se ha destapado o se ha abierto mejor una puerta donde existe la intolerancia, el aburrimiento. Muchas parejas se dieron cuenta que realmente no se amaban. Muchas parejas se dieron cuenta de que convivir con esa persona es muy difícil o muy compleja la situación. A muchas parejas se les acabó el amor. ¿Por qué? Porque como vivían en una rutina, salían de sus casas, salían a las 6 de la mañana y no volvían sino hasta las 7 de la noche, pues no se veían y simplemente no tenían ningún tipo de conflicto. Pero cuando ya se vio la necesidad, cuando ya este sistema nos obliga a estar dentro de casa, pues simplemente nos damos cuenta de que hay conflictos. Entonces por eso ha generado estrés. Nos damos cuenta de que esto ya no ha funcionado. Entonces, ¿por qué? Porque nos genera estrés, porque ya no nos genera alegría esa persona, porque ya no. ¿Por qué? Porque nunca ha habido la oportunidad de comunicarse. Entonces, ¿cuál es la invitación? Antes de tomar la decisión de separarse, porque uno no debe de tomar decisiones de manera apresurada, antes de decir yo no puedo más convivir con usted, es momento de charlar, es momento de comunicarse. Yo insisto que la comunicación familiar es fundamental para una convivencia en paz y una convivencia feliz. Cuando tú expresas tus sentimientos, cuando tú expresas tus emociones, cuando tú expresas tus pensamientos y tú pones una posición de tu vida, tus anhelos, tus sueños, tus ilusiones, tus frustraciones, tus tristezas ante tu pareja, él va a poder entender
y tú también puedes escuchar lo de tu pareja. Entonces llega como a una parte de convivencia. Uno tiene que aprender a comunicarse con el otro para evitar precisamente ese estrés y esas angustias y esa desesperación. Algo importante también que debemos tener en cuenta es aprender a ser tolerantes. Uno de los momentos muy difíciles dentro de la vivencia familiar es la convivencia, la tolerancia, el respeto. Convivir con otra persona que no es de tu familia, que es tu pareja, que apenas la estés conociendo, que es criada y formada por otro mamá y otra papá, y formada por otro mamá y otro papá, tú fuiste criada por esas personas, pues simplemente al entrar a un lugar, a convivir con esa persona, pues eso va a generar extremadamente altos grados de estrés. La convivencia es muy compleja. Convivir con otra persona es muy difícil. Pero ¿cómo lo sobrellevamos? Cuando tenemos una comunicación asertiva. Pero cuando nosotros no podemos, cuando realmente no estamos en esas condiciones, cuando no tenemos esas habilidades de comunicación, pues simplemente pidamos ayuda. En estos momentos de pandemia, los estados, los gobiernos han generado líneas de atención a los ciudadanos. ¿Con qué objeto? De que se eviten este tipo de conflictos, de que se acaben los hogares, de que hayan rupturas, de que las personas generen esos estados de ansiedad. ¿Por qué? Porque al Estado no nos conviene, o a las sociedades no nos conviene que las familias se desbaraten o se desvanezcan, porque simplemente recordemos que la familia es la parte fundamental de una sociedad. Y si no tenemos una familia estable, va a ser muy complejo para llevarlo así. Otro de los elementos es organice una rutina de vida, organícela. No se levante, si usted se levantaba todos los días a las 6 de la mañana y ahora con el confinamiento y el encierro se va a levantar a las 10 de la mañana, pues obviamente va a generar estrés en los otros porque los otros sí se levantan temprano y tú te levantas tarde. Entonces eso va a generar complicaciones dentro del ambiente familiar. Trate de que su familia, dentro de su grupo familiar, tengan una organización. Levántense. No duremos en pijama porque es que estar todo el tiempo en pijama, eso nos va a generar que no va a tener como el sentido de vida, de organizarse, de iniciar un día común y corriente. No, esto permanecer en pijama y en chanclas y sin bañarnos, esto hace que la persona se reduzca y su autoestima se minimice. Entonces, ¿cuál es el propósito? Tú te levantas, tomas tu rutina diaria, te organizas, tomas el desayuno con tu familia, te organice unos horarios y establezca unos horarios y que se vuelvan estos unas rutinas para que no vayas a generar conflictos internos que generan estrés, depresión, ansiedad, angustia, problemas de autoestima, problemas de conflictos familiares. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que todos nosotros empecemos a tener como esa disciplina en el hogar, que todos hagamos parte, que pongamos a nuestros hijos a hacer labores de casa. Tú barres, tú trapeas, tú organizas, tú limpias, tú lavas la loza, tú cocinas, bueno, hay muchas actividades dentro del hogar que se tienen que hacer, ¿sí? Y esto permite una buena ocupación, en la ocupación de un tiempo libre, porque tú terminas de desayunar y quedas desocupado. Entonces, la idea es de que ustedes, como familia, como cabezas de familia, ordenen a sus hijos a tener como unas reglas y unas normas establecidas durante el proceso de pandemia. Unos elementos importantes también que uno debe tener en cuenta para evitar este estrés de pandemia es dormir lo suficiente. Muchas personas han generado problemas de ansiedad, problemas de insomnio, problemas de sueño, y esto lamentablemente genera estados alterados como rabias, como mal genios, como conflictos, como intolerancia. Está comprobado que las personas que no duermen durante la noche se levantan en el día con rabias y buscando conflictos y buscando peleas, y entonces eso va a generar problemas dentro de la convivencia. ¿Cuál es la invitación a todos? Durmamos lo suficiente,
comamos bien, ejercitémonos, tengamos una vida sana, adaptemos unos hábitos de higiene excelentes, que nosotros podamos convivir en paz. El hecho que estemos todos encerrados en la casa no significa que vayamos a vivir en el desorden y no tendamos la cama y no organicemos nada, porque para qué si nos vamos a volver a acostar, ¿no? Entonces, ¿qué importa si la atendemos o no la atendemos porque nadie nos va a venir a visitar? Esas son las palabras que muchas personas dicen: ¿para qué me levanto? ¿Para qué me baño? ¿Para qué me organizo? Si simplemente no va a pasar nada. Voy a estar aquí encerrado, no me baño y no me peino porque voy a andar despelucado, y ¿qué importa si no va a pasar absolutamente nada? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que aprendamos a tener unos hábitos. Los hábitos nos permiten a nosotros mantener una buena convivencia emocional, una estabilidad de estados de conciencia que nos permiten a nosotros convivir en paz en familia. Estas actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades que nosotros podamos compartir dentro del hogar, dentro de la familia, nos permiten nosotros siempre mantenernos en paz. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que los medios de comunicación, a veces, en ocasiones, son muy amarillistas. Entonces eso, ver tanta televisión, ver tanto noticiero, ver tantas cosas feas a nivel mundial, pues eso nos va a generar más estrés, más preocupación, más ansiedad, más angustia. Entonces esto nos va a generar sentimientos de soledad, sentimientos de preocupación, sentimientos de ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Y me quedé sin trabajo, ¿y de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con el futuro de nuestros hijos? Esa es la preocupación de muchos padres. Esa angustia, eso es el pan de cada día, esta preocupación de ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Me quedé sin trabajo, me quedé sin nada, estoy desempleado, no tengo ni para comer. Todos estos sentimientos han generado muchas situaciones adversas, que hasta la pérdida de la vida de estas personas ha frustrado un proyecto de vida. Esta situación de este COVID ha acabado con muchas personas, no solamente la enfermedad, sino esos estados de depresión. Tomemos las cosas con calma. Seamos pacientes, tengamos esa capacidad de resiliencia. ¿Por qué? Porque después de la tormenta va a llegar la calma. Tengamos un poco de paciencia. Aprendamos a convivir en familia, aprendamos a estar todos juntos, aprendamos a tolerarnos, aprendamos a ser capaces de estar todos juntos en un hogar, comunicándonos asertivamente, ayudándonos mutuamente, sacando adelante nuestro hogar. Esa es la invitación que debemos tener en cuenta. Ahora vamos a hablar de unos consejos útiles para trabajar con los más pequeñitos de la casa, con los niños. Tengamos en cuenta que como padres tenemos que enseñarles a normalizar las situaciones de vida que está presentando. ¿Qué es normalizar la situación? Es explicarles a ellos el paso a paso de la situación que se está presentando actualmente, explicarles a ellos la realidad, la verdad, no andar con rodeos, no andar con mentiras, decirles lo que está pasando en nuestro país y en nuestras situaciones actuales de nuestras vidas. La vida de nosotros ha cambiado. Por tal motivo, ellos se encuentran encerrados en casa. Entonces, una de ellas es enseñarles a aprender a normalizar la situación, a no generar miedos, ni angustias, ni ansiedades, ni preocupación en ellos. Tenemos que como padres enseñarles a tener una tranquilidad frente a la situación que se nos está presentando. Además de eso, tenemos que aprender a comunicarles lo que vamos a hacer, lo que tenemos que aprender a organizar, a planificar, a hacer actividades lúdicas, recreativas, dentro de casa, porque como no podemos salir, tenemos que aprender a decirles a ellos, mire, vamos a hacer esto, vamos a practicar esta actividad, vamos a compartir en familia, vamos a generar rutinas. Porque si no generamos rutinas en ellos, van a volverse unos perezosos, unos desordenados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros más chiquitos? Vamos a enseñarles a que se levanten, a que hagan las tareas de la casa, a que participen en unas actividades, porque ese es uno de los grandes errores que tenemos como padres,
que no le enseñamos a nuestros hijos a ser parte de una familia. A veces pensamos que nuestros hijos son la visita o son los turistas de la casa. Lamentablemente nosotros los padres tenemos esos conflictos emocionales porque no les ponemos y no les asignamos tareas. ¿Qué hacemos? Simplemente los dejamos de que ellos estén libres por la casa y que no tengan ningún tipo de responsabilidad y compromiso. Pero ahora con esta situación que ha cambiado totalmente, tenemos que hacerlos parte de una familia. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente hacemos que ellos cumplan ciertas actividades básicas y fáciles para que ellos puedan contribuir con un ambiente familiar sano. ¿Cuáles tareas? Recoja sus juguetes, lleve la ropa sucia, organice su habitación, tiende tu cama, levanta la mesa, ponga la mesa, etcétera. Esas actividades hacen que nosotros como padres generemos en ellos el sentido de pertenencia en nuestro hogar y en nuestra familia. Recuerden que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser parte de una sociedad sana, y una sociedad comprometida y una sociedad responsable. De nosotros como padres depende que tengamos buenos hijos. Porque si nosotros no construimos, no diseñamos, no implementamos estrategias que nos ayuden a que nuestros hijos sean buenos seres humanos, que nuestros hijos sean buenos ciudadanos, que nuestros hijos sean seres capaces de adaptarse a un medio, no lo vamos a lograr, porque somos nosotros como padres los que tenemos que hacer eso. Entonces, uno de los consejos útiles es normalizar. 2, asignarles tareas. 3, enseñarles a ellos a cumplir con sus actividades, además del hogar, sus tareas diarias. Aprender a que, listo, paramos, la situación de los colegios se detuvo, pero nosotros tenemos aún que continuar con nuestra formación intelectual. Tenemos que seguir con nuestras actividades, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir escribiendo. Ojalá en familia podemos aprender otro idioma. Ojalá en familia nos sentemos a hacer actividades útiles de aprendizaje, además de hacer actividades lúdicas, a compartir en familia, a hacer juegos de mesa, pero todo se debe convertir en una rutina. ¿Por qué? Porque si no hay una rutina, no hay unas reglas, no hay unas normas establecidas en el hogar, no va a haber un estado de conciencia estable. Hay que enseñarle a nuestros hijos a ser obedientes frente a la construcción de una vida, de una paz, de una tranquilidad, de un ambiente sano. Si nosotros como padres no formamos ese ejercicio mental, nadie lo va a hacer. Entonces, uno de los consejos útiles para esto es construir rutinas, normalizar, asignar tareas, generar compromisos, que no paren nuestras actividades escolares pese a que no vayamos al colegio, pese a que no estemos allá con nuestros uniformes puestos, pero podemos sentarnos a leer un libro, podemos escuchar una lectura, podemos aprender otro idioma, podemos hacer otro tipo de actividades que alimenten nuestro cerebro, que alimenten nuestras actividades intelectuales. Nosotros como padres también otra cosa que debemos de aprender es el control de las redes sociales. A nuestros hijos hay que darnos cuenta con quién hable a través de una tablet, de un computador, de un celular. Tenemos que ser muy vigilantes en estas situaciones, porque como todo mundo anda buscando comunicarse con otra persona, pues como hay gente buena, hay gente mala. Entonces tenemos que estar pendiente de nuestros hijos, tenemos que estar pendiente de con quién comparte la información, quién es la persona con quien está hablando. Por eso hay que ser muy vigilantes con las redes sociales, muy vigilantes y control con los horarios de los medios de comunicación, con los medios tecnológicos. Uno como padre debe asignar un horario que uno pueda vigilar con quién está hablando y con quién está compartiendo. Esos son los elementos más importantes para trabajar con los niños. A dejar que los niños participen, ojalá que ellos hagan parte del grupo familiar, escúchelos, permítanles que opinen, permítanles que tome decisiones, permítanles que dé su opinión frente a la situación. Controle los medios de comunicación y tenga presente de ser honesto y claro frente a la situación que se está viviendo. Con esos son los consejos que podemos trabajar con los niños más pequeños. Ahora,
Si tenemos adolescentes, que es la situación más compleja, porque recuerden que los adolescentes son las personas que aún están en procesos de crecimiento y procesos de formación. Un adolescente es una persona que no es niño ni es un adulto, es una persona que actualmente se encuentra en un estado de formación y de crecimiento y adaptación a un medio social. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Uno es fomentar espacios para hablar de la situación de cambio que estamos viviendo. Ellos son más grandecitos y son mucho más conscientes de la situación. Ellos ya pueden asumir ciertas situaciones y compromisos frente a la enfermedad o a la pandemia que estamos viviendo, frente al encierro. A ellos les va a causar más conflicto, más problemas estar encerrados. Así que la invitación, señores padres de familia, es: tengamos un poco más de paciencia con ellos, porque un niño es hiperactivo, él corre, él brinca, él salta, y toda esa energía pues se desborda frente a sus actividades lúdicas y actividades físicas, pero un adolescente no. Un adolescente es la persona que a veces se encierra en sí mismo, un adolescente es el que queda callado, un adolescente es el que prefiere levantarse a las 10 de la mañana y acostarse a medianoche. Un adolescente es aquella persona que a veces usted no le puede decir nada. ¿Pero por qué? Porque simplemente no hemos establecido reglas, no hemos establecido normas, no hemos fomentado con ellos una buena comunicación asertiva. Yo siempre invito a todas las personas a que tengamos una muy buena comunicación. Hablemos, comunicámonos asertivamente, que eso nos va a permitir a nosotros tener una convivencia pacífica. Cuando yo sé qué siente el otro, cuando yo sé qué piensa la otra persona que vive conmigo, yo la puedo entender, pero simplemente yo no me puedo encerrar en una habitación o en una casa, no hablar con nadie, no expresar mis sentimientos, no expresar mis emociones. Eso me va a generar un conflicto emocional y un conflicto social. Entonces es importante que le permitamos nosotros a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, hablar. Vinculémonos a la situación actual, hagámoslo parte de nuestras preocupaciones, hagámoslo parte de nuestras angustias, que ellos sepan de dónde es que nosotros sacamos nuestros dineros, cómo es nuestro trabajo, cómo es nuestra vida diaria, cómo es nuestras rutinas, para que ellos vayan tomando un poco de conciencia y de responsabilidad frente a la situación que nosotros estamos viviendo. ¿Quedamos sin empleo? Bueno, quedamos sin empleo, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, trabajemos en familia, pensemos una estrategia. Acá en Colombia hay una palabra que es reinventémonos, reinventemos a ver qué vamos a hacer. Ya no tenemos el empleo que tenemos, ya no podemos llevar la vida que tenemos, ya no podemos darnos los lujos que teníamos antes, pero ahora estamos en nuestra situación actual. Aprendamos a ser resilientes, aprendamos a levantarnos con una conciencia clara, adaptarnos a nuevas situaciones. La verdad es que lamentablemente nosotros no fuimos preparados o nunca nos prepararon a nosotros para adaptarnos a unas situaciones adversas como esta. Nadie nos dijo a nosotros que esto iba a ser tan difícil de afrontar, pero la situación está y esta es nuestra realidad y esto es nuestro presente. Este es nuestro presente y esto es lo que les estamos dando a nuestros hijos. Entonces, el consejo para un adolescente es: aprenda a ser resiliente. Hay que fomentar los espacios para hablar, hay que darles una información real, estimularlos sin alarmas, sin excesos, hacer que ellos conozcan nuestras situaciones actuales. No se angustien, pero hay que decir la verdad. También hay que permitirles dejar expresar sus sentimientos, permitir que se normalice el miedo. Sentir miedo no es malo. No nos preocupemos, no generemos esa ansiedad y esa expectativa porque tenemos miedo. Tener miedo es parte de nuestra naturaleza. Si no tuviéramos miedo, entonces haríamos cosas más locas en la vida. Pero sentir miedo es parte normal de nuestro proceso de crecimiento y nuestro proceso de formación. Si nuestros hijos tienen miedo, no se angustien. Es normal que sienta angustia, que sienta miedo. Si usted siente miedo, no se preocupe, siéntalo, viva ese miedo, pero reaccione ante esta realidad. Que su miedo no se convierta en un estado normal de su vida, no. Sienta el miedo, sienta la angustia, sienta la preocupación, pero ya, déjela ir. ¿Por qué?
porque es que usted tiene que seguir adelante, porque nuestra vida tiene que continuar. Y además, si somos padres, tenemos hijos y tenemos compromisos y tenemos responsabilidades. Y entonces nosotros somos los adultos y tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser capaces de ser resilientes frente a la vida, frente a una situación, frente a una sociedad, frente a lo que está pasando realmente. Hay que también a ellos fomentarles la responsabilidad y limitarlos con la tecnología, igual que los más chiquitos. Tengamos cuidado con las personas con quien ellos hablan, tengamos cuidado con las personas con quien ellos comparten, tengamos cuidado con las personas a quien ellos les ofrecen información. Acuérdense que estar encerrado, comunicarnos por teléfono o por vía chat o por videollamadas con otras personas de otros países, pues eso genera como un escape para no ver las mismas personas que vemos siempre en casa. Pero hay que tener cuidado y hay que estar alertas siempre a que ellos no vayan a dar informaciones irrelevantes o relevantes frente a nuestra vida cotidiana. Otra cosa que tenemos que enseñarles a ellos es que se tomen un poco de conciencia en la parte social, en la parte humanitaria, en que ellos miren a ver cómo podemos ayudar a otra persona que realmente lo está necesitando. Generemos en ellos esos espacios de conciencia frente a la ayuda al otro. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros nos limitamos, somos egoístas y estamos solo pensando en nosotros, solo nosotros. Y las demás, el mundo en general, necesita también de una mano ayuda. Entonces, eso es de las técnicas que podemos utilizar con nuestros adolescentes. Ante los niños y los adolescentes, la invitación es: tengamos paciencia, seamos tolerantes, seamos respetuosos, digámosle la verdad a nuestros hijos de la situación que estamos viviendo. Compartamos los espacios, disfrutemos con ellos, convivamos en paz y en alegría, escuchémoslos, conozcámoslos, porque realmente eso nos está pasando. Ahora, cuando vivimos solos y cuando estamos solos en estos procesos de pandemia, cuando tenemos que afrontar esta situación de pandemia solo, es muy importante. Aprovechemos la soledad no para sentirnos deprimidos, no para sentirnos angustiosos, no para generar sentimientos de inseguridad o sentirnos tristes o sentirnos depresivos porque todo el mundo está encerrado y yo no tengo con quién compartir. No, aprendamos a disfrutar nuestra soledad, aprendemos a tener nuestros espacios para escucharnos a nosotros mismos, para sentarnos a reflexionar y a perdonar, a escuchar nuestras necesidades propias del ser humano. Sus necesidades son muy importantes. Entonces, aprovechemos a todos estos momentos de soledad para conocernos. Aprender a perdonarnos es muy importante y en esas cosas estamos fallando. Otra de las cosas es procesar y liberarnos de emociones. Libérase de las emociones. Grite, cante, baile, salte, haga lo que usted crea y considere necesario para que libere esas emociones de estrés, de angustia, de preocupación, de ese encierro. Hay muchas personas que me dicen: doctora, yo estoy volviéndome loca, estoy encerrada. No, eso de estar encerrada, aprovéchelo para crear un refugio seguro dentro de su hogar. Es un lugar, su hogar es un sitio, un templo sagrado. Su hogar se va a convertir en un espacio sagrado donde usted va a aprender a convivir con usted misma. Porque es que muchas personas dicen: estoy sola, estoy aburrida, yo no quiero vivir aquí, este encierro me está desesperando, esto me genera mucho estrés y mucha ansiedad. No, aproveche esos momentos. Entonces, la invitación es esa: aprendamos a convivir en paz, aprendamos a convivir de manera tolerante hasta con nosotros mismos. No seamos egoístas porque eso no nos permite a nosotros a ser mejores seres humanos. Aprendamos a ayudar a los demás, a ser honestos con nosotros mismos, a hacer más presencia tranquila por los demás, a aprender a convivir en armonía con nosotros mismos, a aprender a ser útiles en esta sociedad en que vivimos, porque es que me encierro, me deprimo
me siento sola, me siento deprimida, no quiero hablar con nadie, conversar con nadie, no llamo, no hago una videollamada, no como, no duermo, y entonces eso termina generando sentimientos de depresión, a estados de distimia, y sencillamente, ¿qué va a pasar? Pues las personas terminan o suicidándose o volviéndose locas. Entonces, los encierros no lo tienen a uno que enloquecer. Y peor aún si uno vive solo. Pero si uno vive solo y aprende a convivir con uno mismo, no va a tener ese tipo de problemas. Entonces, la invitación para todos los que en este momento nos estén escuchando en este importante programa, es seamos tolerantes, seamos respetuosos con los demás, pongámonos a ratos en los zapatos de las otras personas que están sufriendo y que necesitan más que nosotros. Aprendamos a escucharnos mutuamente, seamos tolerantes frente a las situaciones de convivencia. Comuniquémonos, hablemos, tengamos una conversación muy agradable, aprendamos a ser resilientes con nuestras vidas, enseñemos a nuestros hijos a ser honestos con sus emociones, con sus sentimientos. Yo los invito a todos ustedes a que aprendan a comunicarse mutuamente, pero una comunicación asertiva. No hable por hablar, no diga cosas que no debería decirlas, diga las cosas de verdad que siente con el único propósito de sanar, con el único propósito de mejorar su vida, con el único propósito de mejorar la convivencia. ¿Sí? Es importante eso. La invitación grande es que seamos muy tolerantes frente a la vida, frente a estas situaciones que se nos están presentando actualmente. Aprendamos a convivir con el ahora, con el hoy, con el presente. No pensemos en un futuro incierto porque eso nos va a angustiar. No pensemos en el pasado porque el pasado ya no existe. Ni un futuro, el futuro no existe porque el futuro lo tenemos que construir paso a paso. Entonces la invitación es que nosotros mismos construyamos nuestro presente, vivamos nuestro presente, seamos felices, porque estamos realmente aquí para estar felices, para vivir en paz, para vivir en armonía, y si vivimos con alguien, tratemos de convivir en paz, tratemos de comunicarnos, amémonos y respetémonos para que la convivencia sea mucho mejor. Un abrazo grande, muchas felicitaciones, gracias por estar en este programa, por permitirme compartir con ustedes. Un abrazo muy especial. Gracias. Tengo también algunos tips para poder apoyar a las madres, para que ellas también a su vez apoyen a los niños. Eh, y es así como prácticamente las señales del estrés pueden ser diferentes dependiendo la edad de los niños. Eh, los bebés pueden estar quisquillosos e irritables, cambiar los hábitos para comer o dormir, o tener dificultades para caminar o hablar. Los niños pequeños pueden hacer berrinches, tener dificultades para aprender nuevas destrezas o dificultades para dormir. Los niños mayores o adolescentes pueden estar tristes o sentirse irritados, preocupados todo el tiempo, sin ganas de comer o con problemas para dormir o con dolor de estómago o dolor de cabeza. El estrés también se puede manifestar en los niños de muchas otras maneras. Mm, Aquí hay algunas maneras en las que usted puede ayudar a sus niños a sobrellevar la situación cuando hay estrés en las relaciones. Por ejemplo, una puede ser: ayude a su niño a establecer rutinas sanas, como antes de ir a dormir o también en las horas de la mañana. En segundo lugar, puede practicar los ejercicios de respiración enfocado con su niño y en un lugar seguro, que enseñe a los niños a respirar profundo, inhalando y exhalando para ayudar a calmarlos de la ansiedad. Si usted ve que es marcado el estrés, consulte al pediatra. Si usted está preocupado debido al estrés o la ansiedad o el temor
háblele a su médico o llame al centro de apoyo de su comunidad. También es importante cuidar de sí mismo. Los padres pueden cuidarse de sí mismo también porque a veces se centran en cuidar a los niños y no se cuidan ellos por sí mismos. Así que en un lugar donde se sienta seguro, si es posible, por favor tómese el tiempo todos los días para hacer algo importante, para que usted lo relate y, por ejemplo, puede hablar con una amiga, puede ver un video divertido, puede respirar profundo, puede mirar un retrato de alguien que sea importante en su vida o existen algunas aplicaciones también en los móviles que pueden recordarle y ayudarle para que saque el tiempo para respirar y relajarse. Así que debemos frecuentar estas tácticas también para que nosotros podamos controlar también nuestro tipo de estrés, ¿no? No nos olvidemos de nosotros también. Y por favor, tener en cuenta que toda la higiene, las medidas de bioseguridad se deben seguir profesando, porque si nosotros no le ponemos control, autocontrol a nuestro proceder con el protocolo de la bioseguridad, seguramente que nadie va a poder controlar esto si nosotros no cooperamos cada uno con la sanidad, con el aseo, con el distanciamiento social, con las máscaras, con no acudir a los lugares donde hay tumultos, con no hacer visitas, con estar separados la distancia prudencial. Así que, querida comunidad, quisiera que ustedes tengan a bien aceptar todos estos consejitos que en este momento son muy importantes. A mí me preocupa mucho cuando veo que los números suben y suben y suben y digo, bueno, pero ¿por qué? Tenemos que nosotros tomar un régimen, una autodisciplina para poder nosotros llevar adelante el control de esta pandemia. Así que, querida comunidad latinoamericana, de nuevo el próximo sábado con ustedes, muy probablemente ya presencial en el show. Así que les agradezco todos sus mensajes de cariño, todos sus mensajes de amor y de afecto por mi recuperación, todas sus oraciones, todas sus plegarias y de nuevo espero estar con ustedes. Los amo, los tengo en mi corazón y créanme que a diario estoy orando para que todos se encuentren con salud, con prosperidad, con amor y que alivien todo lo que se está llevando en este momento. Un fuerte abrazo para todos y mi cariño como siempre. Hasta el próximo sábado. Con ustedes, Isabel Hernández. 647-762-8849. 647-762-8849.